Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos juntarnos nuevamente y así adorar al Señor, al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estos días hemos estado hablando del Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios que salva al ser humano pecador mediante la fe en Jesucristo. Nosotros hemos querido que cada creyente, que cada hermano pueda estar consciente de lo que es el Evangelio. Es imposible ser salvo si usted no sabe lo que es el Evangelio. Y no queremos entretener a nadie. No queremos que nadie se siente bien hasta que no tenga el perdón de los pecados garantizado por la palabra de Dios y una relación estrecha con Dios mediante Jesucristo. Esto lo digo porque mucha gente vienen a la iglesia y se metieron a la iglesia porque esto es algo bonito, esto es algo bien, se sienten bien. Hay gente que abrazan el Evangelio por diferentes circunstancias. Dice, yo cambié de religión y esta religión a mí me gusta mucho más que la que yo practicaba antes. Ahora yo estoy en esta religión. Otros dicen, yo me metí a evangélico, ahora yo soy evangélico. Sin embargo, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tal vez usted no está consciente de la verdad del Evangelio y por eso se expresa así. Hemos visto ya la naturaleza del Evangelio, es decir, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia de Dios. Hemos visto el origen, es el Evangelio de Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no sabe del Evangelio, porque sin Dios es imposible que alguien pueda abrazar el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con un ser humano que está consciente de su pecado y que acude con temor y temblor, aterrado por el juicio de Dios que le persigue, a el único refugio que puede garantizarle salvación eterna, Cristo Jesús, crucificado en una cruz de vergüenza, sepultado, resucitado al tercer día, garantizando así plena salvación. Yo quisiera seguir en la mañana de hoy hablando acerca de las demandas del Evangelio. Y vamos a ocuparnos simplemente de lo que la palabra de Dios denomina el arrepentimiento. Para ello vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 15. Leamos el versículo 14 también para tener una idea más clara. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Amén. El Señor Jesucristo inicia su ministerio e inmediatamente da a conocer su objetivo. Él dice que su mensaje era, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio tiene su demanda. El evangelio es el evangelio de la gracia. El evangelio es la buena noticia de salvación. Pero el evangelio tiene sus implicaciones, tiene su demanda. Un Dios creador, un Dios justo, un Dios santo, demanda del pecador arrepentimiento. Y es lamentable que algunas personas han pensado que el arrepentimiento no es parte del evangelio. Vuelvo a repetir, hay teólogos que piensan que el arrepentimiento no forma parte del evangelio, porque ellos lo ven como si fuera una obra que el ser humano hace. Y como la salvación es por gracia, entonces el arrepentimiento no forma parte del evangelio.
Sin embargo, eso es un absurdo. Vamos a ver algunas citas más adelante en la Biblia donde el arrepentimiento no aparece como una obra que el ser humano pudiera hacer libre y voluntariamente sin la intervención de la gracia de Dios. El Evangelio, ¿qué es? El arrepentimiento, ¿qué es? En la naturaleza misma del Evangelio, del arrepentimiento. Dice Francisco La Cueva, es el cambio voluntario producido en el interior del pecador, por el cual, reconociendo sus culpas, las aborrece y busca el perdón, la pureza moral y el cambio de conducta. Repito la cita de Francisco La Cueva. Es el cambio voluntario producido en el interior del pecador, por el cual, reconociendo sus culpas, las aborrece y busca el perdón, la pureza moral y el cambio de conducta. En definición de la palabra original, dice reflexión o cambio de mente. Un cambio de mente que tiene repercusiones en todas las esferas de la vida. Es decir, alguien decía que es como dar una media vuelta al pecado y volverse a Dios. John F. MacArthur dice al respecto: el uso de la palabra en el Nuevo Testamento siempre alude a un cambio de parecer y específicamente a un arrepentimiento del pecado, en el sentido en que Jesús la usaba. Arrepentimiento requiere repudiar la vieja forma de vida y acudir a Dios en busca de salvación. Eso es lo que está diciendo este verso. Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cree en el Evangelio. Es decir, hay una vuelta a Dios. Ustedes saben que Judas se arrepintió y Judas fue salvo. Él vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata y luego fue arrepentido y se ahorcó. Él no acudió a Cristo en arrepentimiento. Y así dice la Biblia de personas que se arrepintieron, que le dolió lo que hicieron, pero no vuelven a Dios en busca de perdón. Una persona puede estar totalmente dolida por la vida que ha vivido o mal vivido. Sin embargo, eso no implica un arrepentimiento para salvación. Hay gente que usted conoce que fumaban, que eran adictos a ciertas drogas, que tenían una vida disoluta y están en una vida, como dicen ellos, recogida. Una vida más o menos ordenada. Están arrepentidos de esa vida pasada. Todos los malgastaron y ahora quieren vivir una vida en orden. ¿Eso quiere decir que se arrepintieron? Sí, se arrepintieron, pero no para salvación, porque no han puesto su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. No han abrazado las verdades esenciales del Evangelio. No es simplemente un cambio de una forma de vivir. No es cambiar simplemente la manera en que usted tenía, que ya usted no dice cierta cosa, que usted ahora vive de otra manera. No, ese no es el arrepentimiento que la palabra de Dios demanda como un verdadero arrepentimiento. Hay 3 elementos esenciales en todo arrepentimiento bíblico, en todo arrepentimiento verdadero. Lo primero que tiene que ver es con un efecto mental, es decir, un efecto intelectual. Nadie puede arrepentirse según Dios sin haber sido orientado correctamente. ¿Usted se arrepintió? ¿Usted evangélico? Sí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le informaron? No. Yo me di cuenta que andaba mal y entonces yo arreglé mi vida. Eso no es un arrepentimiento según Dios. Porque hay la necesidad imperiosa de una orientación correcta. Hay la necesidad imperiosa de una orientación correcta para que usted y yo podamos arrepentirnos según Dios. Hay un elemento mental. Usted tiene que saber algo.
No, yo no sé nada. Entonces usted no puede abrazar el evangelio en arrepentimiento y fe porque usted no sabe nada. Usted tiene que saber algo. ¿Qué es lo que se requiere? Esto quiere decir que un verdadero arrepentimiento requiere de suficiente información acerca de Dios primordialmente, acerca de las perfecciones o los atributos de Dios, especialmente la justicia de Dios y su santidad. Si usted no sabe, si no le han orientado acerca de Dios, de su justicia, de su santidad, usted está perdiendo el tiempo. O está entretenido, entretenida, y no se ha convertido nunca porque usted no sabe de Dios. O tiene la idea de Dios, que Dios es un ancianito muy bueno, que Él no se mete con nadie. Él le ayuda, nunca lo reprocha, y es como Santa Claus, que da juguete en Navidad, pero Él no se mete con la vida de nadie, ni demanda conducta de nadie. Y pudiera usted tener esa idea de Dios, o de un Dios que necesita de más acompañante para que le ayuden a llevar a cabo su tarea. No, usted tiene que tener la información de que Dios es el creador del universo, que Dios es el dueño, el que ha puesto las reglas del juego, y que es un Dios justo, que dice la palabra de Dios, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que Él es un Dios santo, como dice el profeta Habacuc, muy limpio eres de ojo para ver el mal y no puede ver el agravio. Es decir, necesitamos la información acerca de Dios, pero necesitamos saber también acerca de la calamidad del ser humano, de nuestro pecado. El ser humano está en pecado. Decía David, aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Es decir, mi pecado está siempre delante de tus ojos. Y usted y yo, si no estamos conscientes del pecado, no podemos arrepentir. ¿De qué? Porque a veces se le predica a una gente, bueno, pero tú ni matas ni robas, ni haces esto, ni haces lo otro. ¿Qué es lo que te falta? Meterte al evangelio. Ya, y eso es un cristianismo barato. Eso es un cristianismo que lleva al infierno. ¿Por qué? Porque está predicando sobre la base de la moralidad de una persona. Y con la moralidad de una persona nadie se salva. Entonces, lo primero que usted y yo debemos ser confrontados con la palabra de Dios, que dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Como el pecado entró por un hombre al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquel que puede decir que nunca ha pecado, tiene la garantía de demostrarlo, nunca muriendo. Entonces, tenemos la necesidad y orientación acerca de Dios. Necesitamos la orientación acerca del pecado de la raza humana, pero necesitamos también la orientación acerca de la solución en Jesucristo para salvación. ¿Ustedes se acuerdan del joven, el hijo pródigo? Él salió de su casa y dice que todo lo malgastó, viviendo perdidamente. Y dice la Biblia que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en mi casa? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es lo que pasó a él? Él volvió. Él estaba fuera de sus cabales. Él entendió, él reflexionó. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, él tiene una determinación, pero él tiene primeramente una reflexión. Él entendió que andaba mal. Entonces, él reflexionó a la luz de esa verdad y entendió que su padre también le podía perdonar. Es decir, tenemos la necesidad de orientación sana, correcta de la palabra de Dios acerca de Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Necesitamos saber acerca del pecado, necesitamos saber acerca de la solución en Cristo, que de tal manera amó al mundo Dios,
que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un elemento emocional, es decir, hay un sentir. Dice 2 Corintios capítulo 7 verso 9: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hay una tristeza que Dios produce, dice, para arrepentimiento, para salvación. Hay un elemento emocional. Antes había un programa de radio, se llamaba Quisqueya para Cristo, y el locutor, con una voz un tanto varonil y fuerte, cuando una persona llamaba y decía que se arrepentía, él terminaba diciendo: adelante con Cristo. Un día llama a una joven y le dice que ella quería aceptar a Cristo, pero ella lo dice sonriente. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Usted cree que una persona así está consciente de su pecado? Está consciente de un Dios santo, de un Dios que está airado todos los días con el impío. Y después él hizo una oración con ella y adelante con Cristo. Triste la iglesia donde ella va. Una muchacha que se arrepintió muerta de risa. Y así hay gente que no le duele el pecado, que no está consciente de que está delante de la majestad excelsa de un Dios santo, y que se va a arrepentir muerto de risa, no le duele. La palabra de Dios dice que cuando el apóstol Pedro predicó y dijo: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la palabra de Dios que ellos se compungieron de corazón, fueron heridos en lo más vivo, le dolió en sus entrañas y dijeron: ¿qué haremos? Y ellos estaban sonrientes. Ah, Pedro, pues tú sí hablas bonito, No, ellos le dolió en su corazón. Hermano, usted y yo tenemos que sentir dolor y pesar por el pecado, porque es delante de un Dios santo y justo, creador y dueño de todo el universo. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo, dice la Biblia: ay, Señor, gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo no soy ni siquiera como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo, sino que lejos se golpeaba el pecho: Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo soy miserable. Yo estoy en bancarrota espiritual, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada de moral delante de ti, Señor. Dice la palabra de Dios, el Señor, que este descendió a su casa justificado y el otro no. Literalmente. Aunque la 60 dice más bien que el otro o antes que el otro, literalmente la idea es el otro no. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Usted y yo, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento, se supone que nos dolió el pecado. Si no le duele el pecado, usted tiene que revisar bien qué clase de arrepentimiento usted tiene. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jonás predicó: Nínive dentro de 40 días será destruida? Dice que todo el pueblo se humilló. Llegó la noticia al rey y proclamaron ayuno. No guste nadie alimento, niños, adultos, ni los animales. Vístanse de cilicio. Quizá Dios tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y vio Dios el arrepentimiento. Y Dios se arrepintió del juicio que había de traer a Nínive. Gente que le dolió en su corazón el pecado,
que tuvieron temor de la justicia divina que le anunciaba que habrían de ser destruidos. Hay un elemento emocional, hay un pesar por el pecado, hay un dolor en el corazón por la injusticia que hemos hecho delante de Dios. El hijo pródigo también sufrió eso. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? Y yo aquí, ¿cómo es? Perezco de hambre. Yo soy un miserable. Yo no merezco ser llamado tu hijo. Me duele. Es verdad que la vida cristiana produce gozo y que la palabra de Dios nos invita a vivir una vida de gozo. Pero a veces ese gozo es con la lágrima chorreando en los ojos, con el dolor de nuestros corazones. ¿Por qué? Por la miseria de nuestros corazones. Entonces, el arrepentimiento bíblico demanda de un sentimiento de pesar, de dolor por causa del pecado. El arrepentimiento tiene un elemento determinante de voluntad. No es asunto que si yo me arrepentí me quedo ahí. No, es algo que me lleva a la acción. Es decir, el arrepentimiento es algo que me lleva a hacer algo. No es que se queda estático ahí, sino que hay un cambio. Dice el rico, ¿cómo se llama? El hijo pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Él no se quedó ahí con esa resolución, dijo, y levantándose fue a su padre, vino a su padre. Él se levantó, él fue. Zaqueo era un hombre de una conducta miserable en la sociedad, repudiado por la sociedad, porque era cobrador de impuestos, jefe y rico. Se había enriquecido a costa del pueblo, un traidor a la sociedad. Y él recibió al Señor en su casa, o más bien el Señor entró a la casa de Zaqueo. Y él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, un hombre miserable, un hombre que le dolió el pecado, corrió tras el Señor Jesucristo, pero un hombre que en su voluntad decidió seguir al Señor Jesucristo. Esta acción es la parte activa del arrepentimiento, el ejercicio de una fe verdadera, que dice Santiago. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá esa fe salvarle? Es decir, ¿esa fe es salvífica? No, esa es una fe de los demonios, que ellos creen, ¿qué pasa? Y tiemblan. Una fe demoníaca. Entonces, hay un elemento mental. Usted tiene que saber algo. Yo debo saber algo. Yo debo tener algún dolor por el pecado. Y yo tengo que tener una determinación acerca de mi pecado, acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo. En segundo lugar, el arrepentimiento es una gracia de Dios. Como decía, algunos teólogos han querido decir que el arrepentimiento no forma parte de la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, cuando usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 5, versículo 31, y a Hechos capítulo 11, verso 18, allí la palabra de Dios es clara y precisa en dejar ver el hecho de que es una gracia de Dios. Verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, Dios levantó a Cristo con la finalidad de darle la oportunidad a Israel de arrepentirse. Es decir, que Dios es el que da el origen al arrepentimiento. Capítulo 11
el versículo 18. Entonces, oída esta cosa, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que hace posible el arrepentimiento de una persona? Es Dios. El Señor mismo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Es decir, nadie puede arrepentirse si no es por la gracia de Dios. De manera que el arrepentimiento viene a ser como la parte visible de la regeneración. Dios actúa en un ser humano que pone su confianza en Cristo como su Salvador, lo regenera, le imparte vida y el hombre se arrepiente. Eso es lo que usted puede ver. Nadie puede ver todo lo que produce el Espíritu Santo en la regeneración, pero sí las acciones han de ser visibles. Capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, el versículo 25, dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es que da la libertad? ¿Quién es que da el poder? ¿Quién es que da la gracia del arrepentimiento? Es Dios. No somos usted y yo. La gente dice: se arrepintió. Y yo digo: me arrepentí. Pero eso fue la gracia de Dios que operó en mi vida. Nadie puede arrepentirse por sí solo. Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El arrepentimiento es una demanda universal. El apóstol Pablo en Atenas, viendo a la ciudad entera entregada a la idolatría, dice la palabra de Dios que él concluyó su mensaje diciendo: Dios ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Juan el Bautista ejerció su ministerio cerca de Jerusalén, en el Jordán, y allí venían escribas y fariseos a oírle y a bautizarse. Lucas capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. No se imagina qué clase de evangelista era Juan el Bautista. Pero mucha gente viene a ser bautizado, a recibir el bautismo de arrepentimiento. Dice: ustedes son una generación de víbora. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes lo que tienen que dar fruto, es decir, muestren el arrepentimiento. Vivan como arrepentidos. Él lo dijo: ay, qué bueno, mira, se arrepintieron, ¿no? Gente religiosa, gente que se jactaban de su moral, que no tenían necesidad de nada según ellos. Y él tiene que encararlo. Y otros, muchos que venían, le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos, los soldados? Contentados con vuestro salario, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie. Y a los publicanos: ¿qué haremos? No cobren más de más. No cobren de más de lo que se ha establecido. Y a la gente en común, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, el que tenga que comer, que haga lo mismo. Es decir, usted tiene que hacer algo como una manifestación de arrepentimiento. Usted no puede vivir igual. No puede vivir igual si usted se arrepintió.
Pero ¿qué pasa si usted se metió a la iglesia? Si usted se metió a evangélico, si usted ahora cambió de religión, usted va a vivir igual. Y usted pudiera ser que va camino al infierno porque no se ha arrepentido de su pecado, porque no ha abrazado realmente, efectivamente el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios, si no cambia la vida, no es el evangelio de Dios. Usted no lo ha recibido. Y usted no puede estar durmiendo tranquilo en su casa porque usted creyó el día hace 40 años. Y no ha dado nunca evidencia de arrepentimiento. Nunca ha corregido su lengua. Nunca ha corregido su manera de andar. Nunca se ha llevado bien con nadie. Entonces, sí, yo me arrepentí, canto. El arrepentimiento tiene que dejarse ver. No importa cuán religioso sea, te lee el capítulo 1 de Isaías, que era un pueblo que iba con multitudes de holocausto, sacrificio, a adorar a Dios. En el capítulo 58 dice Isaías, dice que Dios dice, pero me buscan cada día como gente que hubiera hecho bien. Y no ayunamos. Y tú no nos... ¿Y si te caso? ¿Pero y cómo le voy a hacer caso? Si sus manos están contaminadas de sangre. Ustedes cuando vienen aquí a hollar misastrio, ustedes vienen a pisotear el templo, ustedes no vienen a adorar, ustedes viven mal, ustedes están lejos. Este pueblo de labios me honra, más su corazón lejos está de mí. Es decir, usted y yo tenemos que reflexionar, porque el arrepentimiento es la parte visible de la regeneración. Y si no hay un arrepentimiento, posiblemente no hay ninguna regeneración. Y eso hay que saberlo. Usted tiene que saber de Dios, usted tiene que saber de su pecado, usted tiene que saber de la salvación que Cristo da. A lo mejor usted es una persona de mucha moral. En la Biblia, la palabra de Dios se registra que Dios demanda el arrepentimiento de los moralistas. Viene un joven rico corriendo, se arrodilla delante del Señor y dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, Dios solo. Yo imagino que él pensó de que él no me conoce, Dios y yo. ¿Tú te sabes los mandamientos? ¿Cuáles? No matarás, no adulterarás, no codiciarás los bienes ajenos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mira, vende lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Tendrá tesoro en el cielo. Y él da media vuelta, arrepentido de Cristo, y se va, como dice la Biblia, se fue triste porque tenía mucha posesión. Imaginémonos que vino a Pedro Brand y vino donde el Pidio. Mire, yo me quiero convertir. Bajó de un Ferrari. Yo con dolor, mire, yo soy un hombre pecador, mi ser. ¿Y por qué tú te quieres convertir? No, porque a mí me gusta esto. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, repite conmigo esta palabra y ya tú estás convertido. Felicidades, miembro, anciano llega a ser de la iglesia. Pues ese hombre viene con todo el esplendor y con toda la disposición, nadie lo invitó, es él libre y voluntariamente. Pero el Señor no evangelizaba así. Tú, mira, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, sígueme tomando tu cruz. Y él se fue triste y se dijo: ay, qué pena. Pero en cualquier iglesia ese es un buen candidato para ser anciano. Tiene cuarto. Él vive bien, un hombre moralista. Él da la vuelta y redonda y nadie le pisa cola. Sin embargo, el Señor leyó su corazón y le dijo: no, mira, así no. El apóstol Pablo, que dice: yo era hebreo de hebreo. En cuanto
cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. A mí no había quien me señalara. Yo fui circuncidado al 8º día, yo soy de la tribu de Benjamín. En el celo mío yo perseguía a la iglesia. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia. La he tomado pérdida. La palabra es basura, estiércol, para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No importa qué tan moralista usted sea, no importa que le hayan dado placa de reconocimiento por su honestidad. Delante de Dios, nuestra justicia es como trapo de inmundicia y necesita de un arrepentimiento. Los moralistas necesitan de un arrepentimiento delante de Dios. Todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. El arrepentimiento es un estilo de vida. No es simplemente un acto que usted hizo hace 40 años, como yo. No. Es un asunto de todos los días. Yeah. ¿Y usted es cristiano? Sí. ¿Y cómo usted sabe que usted es cristiano? No, yo me hice mi decisión por Cristo hace 10 años. Y me bauticé. Yo soy miembro de comunión, sí. Eso ya. ¿Y qué usted piensa por qué usted es salvo? No, porque nada, yo hice mi decisión ya. Le preguntaron a un cantante en una ocasión que cómo él se convirtió al evangelio, que él dice que es cristiano y él sigue viviendo su vida igual, firmando novelas y haciendo cuantas cosas. Y no, ¿qué es lo que es ser cristiano? Creer en Cristo. Yo creí, ya. Yo puedo vivir como a mí me dé la gana. ¿Qué fue lo que yo creí en Cristo, ya? Eso es lo que es cristiano. Es una salvación por gracia. Es una gracia barata. Es una gracia que lleva al infierno. No es una gracia, es una desgracia. Un evangelio que no transforma, que no demanda arrepentimiento, es una gracia barata. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El arrepentimiento, según Dios, es un estilo de vida. Los tesalonicenses eran paganos, ellos no eran judíos, ellos no sabían del Dios de la Biblia, ellos no sabían del Dios creador. Oyeron el evangelio y se convirtieron. Dice el texto, dice: os convertiste de los ídolos a Dios. Y se convirtieron de una manera definitiva. Ellos abandonaron los ídolos de una vez y para siempre. Se convirtieron de una manera concreta, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y se convirtieron con propósito. El asunto del arrepentimiento, de la idolatría, para ellos era un asunto del pasado. Su arrepentimiento fue específico y concreto. Dejamos los ídolos. Y lo hicieron con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. Un propósito definido. Ellos entendieron que Jesucristo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un propósito definido. Servir. Usted y yo tenemos la necesidad imperiosa de dar a conocer nuestro arrepentimiento a toda esta comunidad de Pedro Brán, en las universidades, en nuestro trabajo, en la vecindad, en nuestro pasatiempo, en nuestro entretenimiento. Que la gente pueda ver, como decían en Arroyo de Leche. En Arroyo de Leche decían de los evangélicos, ellos no decían evangélicos, ellos son convertidos.
que la gente, aunque sea despectivamente convertido, porque vea algo diferente en nosotros. Hermanos, hermanas, usted y yo necesitamos urgentemente mostrar una vida de arrepentimiento. Aquí hay amigos de seguro, amigas que todavía no han dado el paso de arrepentimiento porque tal vez no están conscientes del Dios creador, tal vez no están conscientes de la calamidad de su pecado y del peligro de su pecado. No han pensado en un Dios justo y un hombre, una mujer culpable. Y lo que es más, tal vez no sabe que hay solución para el problema de su pecado. Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que pone en Él su confianza no se pierda, mas tenga vida eterna. En la mañana de hoy usted puede ser dueño de la salvación eterna en Cristo Jesús. Si usted reconoce su estado pecaminoso delante de ese Dios santo y a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Dios quiere perdonar su pecado. Usted tiene la oportunidad de recibirlo.